Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen... Bendiciones a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro estudio en el libro, en la epístola, mejor dicho, de Judas. Y como introducción en estos, vemos en este verso que Judas nos sigue advirtiendo, a la iglesia que somos nosotros, sobre aquellos falsos maestros encubiertos que ya se habían infiltrado dentro de la congregación para torcer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En la semana pasada estudiamos que Dios no pasa por alto el pecado ni lo pasará. Y nos puso por ejemplo al pueblo de Israel, que habiendo salido de Egipto, no todos entraron, mejor dicho, no entraron con excepción de 2, sino que quedaron postrados en el desierto por causa de su incredulidad y de la murmuración. Los únicos que entraron, como ya es sabido, fue Caleb y Josué. Ahora vamos a ver, amados en Cristo, el verso 6 que corresponde en este día. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí en el verso 6, que iniciamos este relato, nos está hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad. Judas ya nos da 2 ejemplos. El primero fue la historia pasada del pueblo de Israel, de su salida de Egipto y cómo quedaron postrados en el desierto. Y en el verso 6 que acabamos de leer, nos da el ejemplo del mundo invisible, o sea, los ángeles, seres espirituales. Y aquí nos habla de los ángeles que no guardaron su dignidad. Y vamos a tener un poquito más de información sobre eso en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, que dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Ahora yo quiero que notemos esto, cómo afectó la caída de Satanás, que no solamente afectó al hombre cuando hizo caer a Adán y a Eva, sino que afectó toda la creación, tanto lo visible como lo invisible. Ahora ve aquí que en el libro de Job, en el capítulo 4, versos 18 y 19, dice que Dios notó necedad en sus ángeles. Ahora vea el verso que sigue, que es el 19, y lo que dice esta escritura. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo? Refiriéndose a nosotros los humanos que estamos habitando en una casa de barro. Nuestro cuerpo fue los cimientos de nuestro cuerpo, de este barro, fue el polvo de la tierra. Como ve, estamos en una guerra espiritual constante, en una lucha contra las fuerzas del mal, que su única misión es hacer caer a la humanidad y que afectó en toda su creación. El pecado ha afectado la creación de Dios, visible e invisible, como le repito. La primera rebelión en contra de Dios se originó en el cielo, cuando Lucero, el querubín protector, decidió dejar su lugar y subir y pretender tomar el lugar de Dios. Los ángeles son creación de Dios, pero se alejaron de Dios. Satanás subió y convenció a la tercera parte de los ángeles para que lo siguieran en su rebelión, y ahora esos ángeles son conocidos como los demonios con su líder Satanás, y Satanás significa el adversario de Dios. Él siempre estará en contra de Dios y Él siempre estará en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, y la iglesia somos nosotros. El enemigo de Dios viene a ser, cuando nosotros aceptamos al Señor y venimos a ser parte de la familia de Dios, el enemigo viene a ser enemigo de nosotros también. Ahora, la primera mención de los ángeles caídos se menciona
en el libro de Isaías, capítulo 14, y vamos ahí a verlo. Isaías, en el capítulo 14, vamos a ver esto, cómo fue la caída de Satanás. Ya lo hemos mencionado anteriormente en otros estudios, pero vamos a ponerlo todo en contexto para entender qué es lo que nos está hablando Judas en su epístola. Y dice el capítulo 14, verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vea el corazón rebelde de Satanás, que originó su propia rebelión y subió. Él estaba cuidando el Edén, como dice Ezequiel, que lo vamos a leer un poco más tarde. Ezequiel dice que este querubín protector estuvo en el Edén. Ahí estaba para cuidar la habitación donde iba a habitar el hombre. Pero él un día dijo, bueno, subiré, porque ya lo pensó, lo decidió en su corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. El primer intento antes de llegar a Dios fue subir junto a las estrellas. Las estrellas se le considera el área donde habitan los ángeles, y junto allá primeramente fue a convencerlos de que le siguieran, y convenció a la tercera parte, que hoy son los demonios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Cuál era su objetivo? Verso 14. Sobre las alturas de las nubes, la gloria shekinah de Dios, allá en el tercer cielo, subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, te voy a destronar y yo me sentaré a reinar, porque voy a ser semejante al Altísimo, ¿no? La primera mención de los ángeles caídos, pues aquí es donde se menciona en Isaías 14, verso 12 y 14, lo que ya leímos, y en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 12, vemos ahí cómo él convenció la tercera parte de los ángeles, y dice el verso 4, capítulo 12, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces eso confirma lo que está diciendo aquí Isaías cuando dice, levantaré mi trono, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Él subió donde estaba la atmósfera celestial, angelical, para convencerlos, y se arrastró la tercera parte de esas estrellas, de esos ángeles, para un golpe de estado, podemos decir, y querer ser semejante al Altísimo. Les sugiero que lea Ezequiel 28, 12, 17, donde dice que su corazón se enorgulleció por su belleza. Fue el orgullo, y ese, amados en Cristo, eso es lo que más difícil de arraigar de nuestra vida personal, el orgullo, porque ese es el germen, que ese es la ponzoña de la serpiente que opera en el corazón no regenerado. Y aún conociendo a Cristo, tenemos que luchar contra ese orgullo hasta llegar a ser como Cristo. El orgullo es un espíritu satánico que debemos de abolirlo, debemos de completamente no tener ninguna relación con el orgullo. El orgullo por lo que somos, por los logros, por lo que sea, está en el área espiritual. Entra el orgullo de ser mejor que el otro, más espiritual o con mayor o menor conocimiento, etcétera, etcétera, hasta de no tener nada. Se escucha la palabra, oh, yo no tengo nada, pero el orgullo me levanta, etcétera, etcétera. Entonces, amados en Cristo, veamos que el corazón de Satanás y sus motivaciones siempre será el orgullo. Por eso debemos de tener en cuenta eso. El orgullo fue lo que lo motivó a intentar tomar el trono de Dios. Si Él está ahí en autoridad, pues yo también puedo estar en autoridad. Él tenía poderes, sigue teniendo poderes, pero no es el todopoderoso como lo es nuestro Dios todopoderoso. ¿Amén? Así es que la caída de Satanás y sus demonios es también mencionada por el Señor Jesús en
Lucas capítulo 10, verso 18, que dice, yo veía, él está testificando, él lo vio, gloria a Dios, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás y sus demonios fueron enjuiciados y condenados. Ellos ya están condenados al lugar de tinieblas, pero no están encarcelados. Judas menciona unos ángeles que están en prisiones. Pedro también menciona a unos ángeles que están en prisión de oscuridad y que están designados, separados para el gran día del juicio. Entonces esa es otra categoría de demonios, pero quise iniciarme con la raíz, de dónde provienen los demonios, y la raíz es en el atentado de Estado que trató Satanás de derrocar a Dios, y eso se originó antes de la creación de la tierra. Por lo tanto, ese es el inicio de esa rebelión demoníaca, satánica, ¿no? Entonces vemos aquí que el Señor miró todo eso, porque eso nos habla también de su preexistencia antes de que Él fuera engendrado, de que Él se tomara forma humana. Pues Jesús, el Señor Jesús ya existía al lado de su Padre, ¿no? Y Él vio esa rebelión, y vio también cuando Satanás caía del cielo como un rayo. Qué mejor testimonio que el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero los que habla Judas no están encarcelados, están, como lo dice el apóstol Pedro, que están encarcelados, pero también Pablo nos habla de una jerarquía demoníaca, y esto lo vamos a ver en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Vamos para allá, si usted va conmigo, y vamos a ver el libro de Efesios en el capítulo 6, en el verso 12, que Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados. Ahí está una de las categorías de la jerarquía demoníaca. La primera jerarquía que menciona aquí es principados, contra potestades, la segunda, contra los gobernadores de las tinieblas, tercera, y contra huestes espirituales de maldad. Y aquí el apóstol Pablo nos dice dónde habitan. Dice que habitan en las regiones celestes. O sea, cuando el Señor dijo que miraba a Satanás caer como un rayo, está en las regiones celestes. Ellos no están encarcelados. Ellos están en esas regiones operando hasta el día de hoy para destruir la iglesia de Jesucristo y para destruir nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta no es la lucha contra el humano, no es la lucha de agarrarnos a golpes y a todo lo demás con aquel que nos hace mal o contender y pues te voy a dar, ¿no? Esta lucha no es carnal. Esta lucha es contra estos seres espirituales de maldad que un día fueron ángeles del Señor, porque Él los creó, pero decidieron seguir a Satanás cuando Él se llenó de orgullo por causa de su belleza, tal vez de su sabiduría, porque los ángeles tienen una sabiduría, un conocimiento que hoy pues ya no es una sabiduría, aunque tienen el conocimiento, pero no es una sabiduría santa, sino ahora que esa sabiduría la usan para el mal. Así que veamos aquí, y también no sabemos por qué razón aquellos ángeles fueron encarcelados. Hay algunos eventos que nos hacen pensar que de eso se trata, y los vamos a mencionar en un momento más. Pero lo que sí sabemos, qué tremendo es el efecto de la caída de Satanás, del pecado, de su rebelión, es tremenda, pues devastadora, que hasta el día de hoy ha afectado no solamente al hombre cuando llegó al huerto del Edén y hizo caer a la primera pareja, pero sino que el pecado ha afectado a toda la creación, todo, tanto el mundo visible, el mundo invisible y toda la creación, todo lo que Dios ha creado ha sido afectado
por el pecado. Romanos 8, 21 y 23, el apóstol Pablo nos dice que nosotros esperamos que nuestro cuerpo mortal sea transformado en un cuerpo espiritual, inmortal. ¿Por qué? Porque dice que toda la creación gime hasta el día de hoy, toda la creación. Vea usted la devastación del reino vegetal, vea usted la devastación del reino animal, la crueldad con el reino animal, cuando Dios creó los animales para que el hombre los cuidara. ¿Se da cuenta? Entonces vea cómo todo ha sido afectado. En una parte en mi corazón cuando veo el amor de las criaturas, de los animales, cómo lo expresan sin palabras, y sus lágrimas cuando están sufriendo. Y no hablan, pero no fueron creados para que el hombre los maltratara. Igual, como seres humanos, no fuimos creados para maltratarnos y humillarnos mutuamente, y que el hombre tratara mal a su mujer, o que la mujer tratara mal a su esposo. Pero el pecado, amados en Cristo, distorsionó nuestros sentimientos, nuestras emociones, y solamente a través de Cristo podemos llegar a ser lo que Cristo dice que somos. Pero este es un proceso, amados, y es de nuestra voluntad. Ayer estaba mirando un pasaje, creo que lo presentaron en TikTok, que decía el hombre: ¿usted quiere tener una mujer perfecta? Y parece que era una conferencia de caballeros. Se escuchaban las voces fuertes de los varones: claro que sí, queremos una mujer perfecta. Entonces ámala, cuídala, valórala, escúchala, atiéndele, dale lo que necesita, hazle sentir que es lo más valioso para ti. Y pues ahí hubo un silencio tremendo, amados en Cristo. Y siempre, pues ya ves, no quiero meter en el tema, pero siempre cuando hay problemas matrimoniales, pues siempre es así la acusación. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra naturaleza caída, nunca admitir nuestros propios errores. Pero me gustó eso que escuché por una razón, porque él mencionó la Escritura. Dios le encargó al hombre que cuidara de su mujer. Entonces la responsabilidad es de todos, pero cae mayormente sobre el varón. Así es que no quiero meterme en esto. Lo que quiero es que veamos cómo el pecado de Satanás afectó a todo lo que Dios creó. Por eso es que esperamos, como dice el apóstol Pablo aquí, esperamos que nuestro cuerpo mortal sea transformado en un cuerpo espiritual, porque somos redimidos, sí, somos salvos, nuestra alma ha sido rescatada de la condenación, pero nuestro cuerpo mortal pues va a ir al polvo de la tierra, y su redención será hasta que Cristo venga por su iglesia, y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, si todavía estamos vivos, pues seremos transformados. Este cuerpo necesita ser transformado, este cuerpo es mortal y va a sufrir esa transformación para ser un cuerpo inmortal, porque ese es el plan de Dios. Ese fue el plan inicial de Dios. Para aquellos que dicen: no, porque Dios permitió que fulano, sutano, mengano, mi mamá, mi papá, muriera. No era el plan de Dios. El plan de Dios es de que nosotros viviéramos con un cuerpo inmortal como el que tenía Adán. Pero Él quiso tener un cuerpo mortal y no inmortal. Él quiso morir. Él escogió morir, y como consecuencia pues nos arrastró a toda la humanidad, ¿no? Entonces también, amados en Cristo, en cuanto a los ángeles que fueron encarcelados, volviendo al tema, algunos hacen referencia del libro de Enoc, enseñando que los ángeles que no guardaron su dignidad se unieron con mujeres e hijas de los hombres, ¿no? Y que de ahí les nacieron la raza de los gigantes, de los nefilines. Pero aclaramos, quiero que quede bien claro, se habla mucho de eso, y hay videos que hablan sobre el libro de Enoc, y mencionan mucho pues estos ángeles, ¿no? que tomaron mujeres. Pero yo quiero aclarar una cosa, y que quede pues bien claro en nuestra mente, que el libro de Enoc es un libro no inspirado por el Espíritu Santo, y que no cumplió con el canon de la iglesia a la medida, y es considerado como un libro apócrifo. Así que no podemos creer, se puede tomar como un libro quizá histórico, literario, pero no como un libro inspirado por Dios.
Hay una referencia y de eso se basan también, pero recordemos que cuando no hay cuando el Señor Jesús no nos expuso con detalle todo esto de los ángeles caídos, es que nuestro enfoque no debe de estar tanto en Satanás, sino que nuestro enfoque debe de estar en la salvación. Y la palabra nos dice, sométanse a Dios. Someteos a Dios, resistir al diablo y ustedes sométanse a Dios, eso es todo. No caigamos en la tentación, sigamos el consejo de la palabra de Dios y sometidos a Dios tendremos a Satanás y a sus demonios muy alejados de nosotros y no tendremos ningún problema. Así es que vea que el énfasis de la Escritura siempre será la salvación y no las obras del enemigo. Y aunque Él nos advierte sobre ello y nos da nos habla de la armadura para podernos proteger, pero mire, la mejor protección para nosotros es estar a los pies de Cristo. Así que, pero pues ya ve que nos gustan tristemente en los últimos tiempos se tiene comezón de oír fábulas, de oír algo que nunca hemos escuchado, pero con que nos quedemos con la redención, estamos seguros de llegar a las mansiones celestes, a la presencia del Señor. Vean lo que dice Génesis capítulo 6. Dice en la Escritura, el verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, aquí habla de los hombres, los hijos de las hijas de los hombres, ¿no? Entonces aquí ya no habla que somos hijos de Dios. Después de la caída no se dice que Adán era hijo de Dios. Es más, fue creado una criatura y que con el conocimiento de Dios y la intimidad de Dios, pero la perdió, ¿no? Entonces dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, así es que aquí no tomaron una, tomaron las que quisieron. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, aquí se agotaron los años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haberlos creado y de como consecuencia vino el diluvio. Vea que fue una unión no natural. Se cree que fueron ángeles porque dice los hijos de Dios. Y Job menciona a los ángeles como hijos de Dios. Entonces no sabemos exactamente, amados en Cristo, son textos aislados que le tomamos en consideración esos textos aislados, pero nuestro enfoque no es de darnos de saberlo todo y que sabemos todo lo del reino de la oscuridad, porque lo más importante es conocer el reino de la luz y caminar en ese reino. Así es que la única verdad es esta, que toda escritura es inspirada por Dios y el propósito de la palabra de Dios es guiarnos hacia la salvación. Amén. Por esta razón el Señor Jesús vino a salvarnos y rescatarnos del reino de las tinieblas para trasladarnos a su luz admirable y Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Eh? Lo que Judas está exponiendo es la realidad de que Dios no pasará por alto el pecado. Trató con el pecado del hombre y trató con el pecado de los ángeles que no guardaron su dignidad y seguirá tratando con nuestro pecado para que a través de Cristo procedamos al arrepentimiento y así escapar del juicio y de la condenación eterna. El destino final de los ángeles, vamos a ver, para que vea que pues no es tan importante mucho saber sobre los ángeles, es bonito conocer y tener una base, pero nuestro enfoque tiene que ser Cristo. ¿Ven? Los ángeles ya fueron enjuiciados, sentenciados. Los ángeles que siguieron a Satanás ya fueron enjuiciados. Para ellos ya no hay ninguna oportunidad de salvación. Ellos tomaron la decisión y inmediatamente se efectuó el juicio. Por lo tanto, ellos para ellos no hay esperanza.
Él trató con el pecado de los ángeles también, que no guardaron su dignidad, y seguirá tratando con nuestro pecado. Amén. Así es que, y la única manera de solución para nuestro pecado es venir a los pies de Cristo y vivir para Él. El destino final de los ángeles lo vamos a ver en Apocalipsis para tener base bíblica. Y los ángeles que siguieron a Satanás, Apocalipsis capítulo 20, y vamos a ver esto en el verso 10. Dice la Escritura. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí vemos, comenzando con su líder, dice que va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y ahí pues ya estaba también el engendro de Satanás, el anticristo, y el falso profeta, y ellos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este es el destino final de Satanás y de todos sus seguidores. Los mismos demonios tienen conocimiento de su destino final. Marcos capítulo 5, en el verso 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí estamos viendo, esto está en contexto, de que el Señor Jesús vino a la región de Gadara y se encontró con dos gadarenos que estaban poseídos. Y les salieron al encuentro dando voces. Ahora dice aquí el verso 5, y que ellos siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Estaban completamente poseídos. Ahora, en el verso 6, cuando vio pues Jesús de lejos, que aquellos hombres miraron a Jesús de lejos, dice, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, parece que de los dos uno fue el que se arrodilló únicamente. Ahora, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ve aquí que ellos ya sabían que iban a ser atormentados. Y por eso dice, y ellos conocen a Jesús. Los demonios tienen conocimiento de Jesús. Ahora, en Mateo también dice el mismo pasaje, lo menciona Mateo y lo menciona Lucas. Y el mismo pasaje en Mateo dice, porque ellos sabían que, dice, ¿por qué nos atormentas? En Mateo dice, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Por qué nos has venido a atormentar antes de tiempo? Porque ellos sabían, dice ahí mismo la Escritura, que ellos sabían que iban a ser atormentados. Y Apocalipsis 20 dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que ya su juicio fue decretado y su sentencia es el lago que arde con fuego y azufre. Ellos sabían quién es Jesús y los demonios saben quién es Jesús. Y ellos dijeron, le repito, porque vienes a atormentarnos antes de tiempo. Lo que revela aquí es el poder del conocimiento que tienen los demonios. Para ellos está bien claro que llegará el día de su tormento eterno. Bien claro, ellos lo saben. Y vamos a ver nuevamente el verso 6 de Judas. Ya vamos a casi a terminar este estudio del día de hoy. Pero vayamos nuevamente a Judas. Estamos en el verso 6 y vamos a enfatizar una vez más esto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este es otro juicio. Ya vimos que el primer juicio para Satanás y sus demonios fue en los cielos. Y que ellos están conscientes que ya han sido enjuiciados y que saben que llegará el tiempo en que estarán eternamente en el lugar que les corresponde. Pero aquí hay unos ángeles que están en prisiones para el juicio del gran día. Dios no perdonó a los ángeles que cayeron,
no perdonó a los demonios, como ya lo dijimos, y que ya tienen su destino final en el lago. Eso ya lo sabemos. Esto está bien claro, que el día de su destino eterno llegará y ya sabemos a dónde van, donde serán atormentados. El hombre cayó, amados en Cristo. Aquí vamos a ver la caída del hombre antes de ver estos ángeles. El hombre cayó por un tentador. Los ángeles decidieron, a pesar del conocimiento que tenían de Dios, ellos decidieron seguir a Satanás. Esa es la gran diferencia. Por eso Dios no los perdonó. Inmediatamente fueron enjuiciados. Ellos conocían a Dios, tenían conocimiento de Dios. Pero a pesar de ese conocimiento, que es superior, el conocimiento de ellos es superior al de nosotros. No fue, por eso dice que al hombre lo hizo poco menor que los ángeles. Conocimiento de ellos, porque ellos estuvieron ante el trono de Dios. Su conocimiento es superior al de nosotros. Entonces, teniendo ese conocimiento de su propia decisión, decidieron seguir a Satanás por la oferta de poder tomar dominio sobre el reino celestial y el reino terrenal. Exaltados por tener poder por encima de Dios, pretendieron llegar a ser semejantes a Dios. Ahora, yo quiero aquí ver que esa oferta fue precisamente la que hizo caer también a la primera pareja, con la diferencia que no fue la idea de Adán y Eva de querer ser como dioses. Esa no fue la idea de ellos, fue la idea de Satanás. Fue la propuesta que vino de Satanás, el tentador. Ellos cayeron por un tentador, por un engañador. Y Eva lo identificó como engañador. Cuando Eva dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces ellos cayeron por una tentación, por un engaño. Pero los ángeles cayeron por su propia decisión. Conociendo a Dios, ellos decidieron tomar la oferta que les ofreció Satanás. Por eso al instante fueron enjuiciados y lanzados del reino celestial. Y están en la atmósfera, están en nuestra atmósfera. El hombre y la mujer decidieron por un acto de su propia voluntad aceptar la oferta del enemigo, y como consecuencia la humanidad entera cayó bajo el dominio del pecado. Que quede claro, amados en Cristo, que el hombre y la mujer tenemos libre voluntad. Dios nos hizo con libre albedrío, libre voluntad, y de nuestra voluntad podemos decidir seguir a Jesús y ser libres del pecado, destinados a una vida eterna, o seguir a Satanás, operando en rebelión en contra de Dios, destinados al fuego eterno, que es la muerte eterna. En cuanto a estos ángeles, para no dejarlos en el limbo ustedes, en cuanto a estos ángeles, se cree por lo que dice Pedro también, que están encerrados, encarcelados. Y vamos a ver una escritura en Apocalipsis, en el capítulo 9, que nos puede dar un poquito más de revelación sobre estos ángeles, que no sabemos a qué categoría pertenecen. Pablo nos habla de 4 categorías de ángeles en Efesios. Ahora, los ángeles que no guardaron su dignidad, que supuestamente, pues no supuesto, lo dice la Escritura, que tomaron mujeres para sí, pueden ser esta categoría de ángeles que están encarcelados. Quizás eran más terribles que todos los que andan sueltos todavía, pero están encarcelados, porque Apocalipsis nos dice que son destructores. Una destrucción, tienen un poder destructor muy fuerte. Así que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 9, y vamos a verso 14, dice: diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ve aquí que en el tiempo de la tribulación, en el tiempo final, en el tiempo en que la iglesia ya no va a estar aquí, que los verdaderos cristianos ya no estaremos en la tierra. En el tiempo en que el Señor derramará de sus juicios sobre una humanidad que rechazó la salvación.
y derramará sus juicios sobre Satanás, que estará gobernando este mundo. Ese era su intento desde que subió a derrocar supuestamente a Dios. El intento de él era gobernar los cielos y gobernar la tierra, y él sentarse a los lados del monte, en el lugar donde el Señor Jesús va a estar reinando en su segunda venida, cuando venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Él se va a sentar en el Monte de los Olivos, en el templo, que es el nuevo templo que se va a edificar ahí. No el templo que están ahorita ya preparando, que se conoce como el tercer templo, porque el Señor Jesús no se va a sentar en ese templo por la razón que ahí se va a sentar el anticristo. Entonces él no se va a sentar donde se sentó Satanás, el hijo de Satanás, ¿no? Los van a edificar a un lado de la mezquita de Omar, que es donde se cree que inicialmente estuvo el templo de Salomón, pero resulta que no es exactamente el lugar, pero en tiempos de que esté el Señor, él va a tener un nuevo templo donde él va a reinar por 1000 años, ¿no? Entonces, en ese tiempo de la gran tribulación, donde es el juicio de Dios, los 21 juicios que van a caer sobre esta humanidad, porque esta es una guerra contra Satanás, contra el anticristo, contra el falso profeta, y toda la humanidad pues le ha creído, pues van a sufrir las consecuencias de haber creído el engaño y no haber aceptado la verdad del evangelio que nos ofrece Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo dice que se le dice al sexto ángel que desate los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4. Y le vuelvo a repetir, Judas nos habla de unos ángeles que están encarcelados, Pedro nos habla también de unos ángeles que están también encarcelados. Entonces aquí van a desatar 4 ángeles que han estado preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Veamos que su poder es bien destructor, y están, pues Dios los ató, los tiene ahí reservados para ese tremendo día del juicio, para este mundo. Así que lógicamente su destino pues va a ser el mismo que todos los ángeles que van a estar con su líder Satanás, eternamente atormentados. Como ve, amados en Cristo, la manera de protegernos para no ser engañados por estas fuerzas malignas es teniendo el conocimiento de Dios, de vivir para Él y conocer su perfecta voluntad para nuestra seguridad espiritual. Hay que conocer a Dios, pero no solamente decir yo conozco a Dios, yo creo en Dios, sino conocer su perfecta voluntad y vivir en esa perfecta voluntad. A través de su palabra lo podemos hacer, porque la palabra es lámpara a nuestros pies, y esa lámpara iluminando nuestro caminar, pues nos va a ayudar a no caer. Y también es lumbrera en nuestro camino, para que esa lumbrera, esa luz espiritual, que Cristo es la luz, Él es el camino, caminemos con Él y hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y vivamos conforme a esa voluntad. Sigamos el consejo que nos da el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, que dice que debemos de estar alerta para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, y que no ignoremos sus maquinaciones y no caer en las ofertas mentirosas y engañosas, sino que caminemos en la luz de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor nos advierte y nos prepara y nos alista, nos dejó armas espirituales que no son carnales para poder vencer las fuerzas del mal. Estamos bien equipados. Si la iglesia no se equipa, si la iglesia está distraída, si la iglesia ignora las maquinaciones del enemigo, si la iglesia es descuidada, pues vamos a ser víctimas de las acechanzas del enemigo. Pero si nosotros nos equipamos con las armas espirituales, ayuno, oración, palabra, obediencia, sometimiento, pues no vamos a tener ese problema. ¿Por qué? Porque siempre viviremos en victoria, porque el Señor Jesús dijo que nosotros somos más que vencedores
Y si el enemigo sacude a algunos cristianos, es por el descuido. Y algunas veces por nuestra propia rebelión, que el Señor lo permite, para que a través de esa sacudida, pues nosotros reconozcamos nuestro pecado y vengamos a los pies de Cristo. Así es que vea que en Cristo estamos seguros, creyendo en el Señor Jesús, de que Él murió para vencer el pecado en nosotros, el pecado de la humanidad, y de aquel que lo acepte como su Salvador. Él murió para vencer a Satanás. Satanás se burló, pensó que todo estaba acabado, que allí Jesús hombre terminaba y que Él quedaba soberano en este mundo. Pero sorpresa, cuando miró al Señor Jesús arrebatándole las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Así es que vea el poder, el imperio de Satanás, el Señor lo volvió a conquistar, lo volvió a tomar, porque lo miró muy vivo, viviendo, arrebatándole, porque su cuerpo sí, su cuerpo quedó en la tumba, pero Él se levantó victorioso, tomando para Él lo que le pertenecía y que no le pertenecía a Satanás. Tenemos un Cristo victorioso. Yo no sé, cuando estemos en su presencia, que nos pase la película, verle la cara al enemigo cuando Él llegó, vivo, resucitado con su cuerpo glorioso, arrebatándole a Satanás lo que es de Él. Así es que para eso murió el Señor, para darnos la victoria sobre el enemigo, sobre Satanás y sus demonios, la victoria sobre el pecado, y para abrirnos un camino nuevo por medio de su sangre, a cuando Él nos redimió, nos rescató. ¿Y de qué nos rescató? Del poder de las tinieblas, para trasladarnos a su luz admirable. ¿Cómo no amar al Señor Jesús? Yo me regocijo, amados en Cristo, ¿cómo no amarlo? Mire todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no entregar nuestra vida? ¿Cómo no someternos a su voluntad con un corazón dispuesto siempre para Él y vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos? Porque ese es el camino correcto para nuestra felicidad y para nuestra vida eterna. Amados en Cristo, les invito a seguir la luz, a no amar las tinieblas, a no amar el pecado, a no amar los placeres de este mundo, que solamente son engañosos, temporales, son luces que encandilan, pero no es la luz verdadera, porque Cristo es la luz verdadera. Sigue Cristo y vivirás eternamente. Dios te bendiga abundantemente. Un abrazo. Es un placer, Señor, estar contigo. Jesucristo, mi mejor amigo, quizá vendrán a mí momentos tristes. Mi confianza es que estás conmigo para poder vencer. Necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor para poder vencer. Necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor.
porque sé que tú me amas, me iluminas en mi caminar. Quizá vendrán a mí momentos tristes, mi confianza es que estás conmigo para poder vencer. Necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor para poder vencer. Necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor para poder vencer. Necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor para poder vencer. Necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor, necesito tu poder, necesito tu amor, necesito tu poder, necesito tu amor. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas el